¿Cómo están, amigos, hermanos? Me es un gusto saludarles. Mi nombre es Jaime Gutiérrez Hernández. Soy actualmente el líder del Ministerio de Misiones de Centro Cristiano Cuernavaca. También soy el coordinador de algunos de los ministerios de evangelismo de nuestra iglesia y quiero compartirte una poderosa enseñanza sobre cómo compartir el evangelio. Pero antes de hacerlo, quiero darte una estadística que es demasiado alarmante. Actualmente en el mundo hay 7 billones de personas, de las cuales un tercio nunca ha escuchado el nombre de Jesucristo. Asimismo, hay 100,000 misioneros en todo el mundo, de los cuales únicamente el 3% se concentran en el continente asiático y en el continente africano, lugares donde está la persecución, donde está la opresión más grande hacia la palabra de Dios. De ahí entonces que nosotros tenemos una gran responsabilidad para compartir de la palabra. Hay 16,000 grupos étnicos, de los cuales 6,000 grupos jamás han escuchado el nombre de Jesucristo. 6,000 grupos étnicos que tienen dialectos, tienen costumbres y necesitan escuchar el mensaje de salvación. Hoy vamos a dar el inicio, vamos a poner el fundamento para que tú y yo compartamos de la palabra de Dios. Ahora, quiero compartirte 4 impedimentos para poder evangelizar. Hay más impedimentos para poder compartir de la palabra. Yo quiero centrarme en estos 4. El primero es tu carne. La carne, vamos a comprender qué es esto. Es nuestra alma, son nuestros sentimientos, emociones, nuestro carácter. Hay muchas cosas que tú piensas para poder compartir de la palabra. Tú piensas que Dios no te puede usar, Dios no puede hablar a través de ti, que no sabes lo suficiente. Cómo te sientas en ese día, si te sientes triste, deprimido, tú no puedes compartir de la palabra. Pero di que tu carne te está jugando, está tratando contigo. Es un tremendo enemigo tu carne para que salgas a compartir de la palabra. De repente tu carne te va a decir que tú eres demasiado importante para que tú salgas a tocarle a tus vecinos. Tu carne te va a decir que eso no es correcto, que no está bien. Tú puedes hablar de novelas, tú puedes hablar de fútbol, pero cuando es tiempo de hablar de la palabra de Dios, es cuando tu carne te va a frenar completamente. Para poder vencer nuestra carne, el Señor Jesús dijo claramente: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Cuando tú te niegas a ti mismo, estás iniciando un proceso de madurez. Necesitamos vencer la carne. Niégate a ti mismo. No permitas que tus emociones, tus sentimientos, tu propio carácter te dominen para que tú salgas a compartir de la palabra de Dios. Ahora bien, vamos con el segundo punto, el miedo. El miedo es tremendo, el miedo es un enemigo para que tú salgas a compartir de la palabra de Dios. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versos 6 y 7, le dice el apóstol Pablo al joven Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El apóstol Pablo estaba exhortando al joven Timoteo, porque el joven Timoteo estaba atemorizado, estaba amedrentado. En el original, la palabra espíritu del verso 7 es un espíritu inmundo, y cuando lo combinamos con cobardía, que es miedo, un espíritu de miedo tenía atemorizado al joven Timoteo. Y miren la consecuencia. El joven Timoteo estaba atemorizado y por eso en el verso 6 le dicen: aviva, dale vida a lo que está muerto. El miedo nos impide cumplir el propósito de Dios. El miedo rompe la fe, el miedo rompe los dones, los duerme completamente. Es necesario que nosotros enfrentemos los miedos. Es necesario que nosotros confrontemos eso con la palabra de Dios para que nosotros podamos cumplir el propósito de Dios. Lo que tienes que hacer es examinarte. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 5, dice algo: examinaos y probaos, dice el apóstol Pablo. Hermano, examínate. Yo sé que es muy fácil salir a compartir de la palabra cuando vamos 5, 10, 15, 20 personas, cuando vamos con todo el ministerio, pero cuando tú estás solo y no hay nadie que te esté viendo, es cuando realmente enfrentas ese gigante llamado miedo. El joven David enfrentó al gigante Goliat y no lo tomó con una actitud a la ligera, sino David salió corriendo, fue al encuentro en contra de Goliat con una actitud fuerte, con una actitud decidida. Esa es la diferencia de los hombres de Dios, hermanos, amigos. Que el joven David, en lugar de amedrentarse, como todo el pueblo estaba atemorizado, David le dice a Goliat: bueno, ¿qué soy perro para que manden a este niño? Y David le contesta:
que las aves del cielo se iban a comer ahí su carne, porque él lo iba a matar. David sale corriendo, toma la onda, la piedra sale de la onda ahí, impacta a Goliat, cae el gigante y David mata completamente. El apóstol Pedro, cuando se encontraba Jesús y los otros 11 en el huerto de Getsemaní para que fuese prendido el Señor Jesús, Pedro saca la espada. Era muy valiente porque todo el mundo lo estaba viendo. Todavía él se quedó aún más. Los otros 10 salieron corriendo, tenían miedo. Únicamente quedó Pedro. Pero conforme Pedro iba avanzando, como dice el Evangelio según San Mateo capítulo 26, dice que una sirvienta le preguntó a Pedro si él era nazareno, si él era de los Galileos, y Pedro empezó a sucumbir ante el miedo. El miedo es un enemigo. Pedro no lo pudo hacer. Pedro fue completamente dominado, y así muchos de los grandes hombres de Dios, el miedo los hizo y les impidió cumplir su propósito. De ahí, mi hermano, que tú tienes que examinar tu corazón, tienes que reconocer delante de Dios para que el poder de Dios actúe en tu vida. Por eso en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 9, el Señor le contesta al apóstol Pablo en relación a una petición. Así me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora de buena gana, más bien me voy a gloriar en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Reconoce tu debilidad. Si tú reconoces que eres limitado en palabras para salir a evangelizar, yo te garantizo, conforme dice la Escritura, que el poder de Dios va a venir sobre tu vida. Ahora, otro impedimento para poder evangelizar es la vergüenza. Para los tiempos del apóstol Pablo, en la carta a los Romanos capítulo 1, verso 16, que dice, por lo cual, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El apóstol Pablo no se avergonzaba de decir que era cristiano. En ese momento ser cristiano no era de moda. Ser cristiano te catalogaban como tonto, como fanático, como una persona que no tenía cerebro, porque el imperio romano estaba persiguiendo. La única religión válida era la romana, y que César era el Señor. Ellos no se avergonzaban cuando venía la compañía de soldados y tomaban los transeúntes diciendo, a ver, confiesa, ¿quién es el Señor? Ellos tenían que tomar incienso y lanzarlo al fuego y decir, César es el Señor. Pero muchos hombres no dijeron César es el Señor, dijeron Jesús es el Señor. Y la consecuencia era la muerte. Para los tiempos bíblicos, el ser cristiano, como en muchos países africanos y asiáticos, es la muerte. Él no se avergonzaba de ello. Él estaba contento, él estaba seguro. Él sabía que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú tienes que combatir la vergüenza. Deja a un lado lo que el enemigo y el mundo están hablando de nosotros. No nos debe importar lo que el mundo está hablando, nos debe importar lo que Dios está hablando de cada uno de nosotros. No te avergüences. Reconócelo, confiésalo y ármate de valor. Pídele al Espíritu Santo que te dé la autoridad, que te dé el denuedo, que te dé la sabiduría. Reconoce una vez más que hay ocasiones que te da vergüenza salir a compartir de la palabra. Pensar que nos puedan confundir con los que andan con la sombrilla, dando ahí algunas revistitas y ahí con su portafolio. No importa que nos confundan. Nosotros necesitamos compartir de la palabra de Dios. El último punto, o el último impedimento para compartir de la palabra, y antes de abundar sobre ello, quiero comentarte dos dichos japoneses que me encantan. El primero es que cuando tú no conoces la verdad, eres esclavo de una mentira. Cuando conoces una verdad a medias, eres esclavo de una doble mentira, es el segundo. Y el tercero a mí me encanta. Cuando no conoces la verdad, eres un ignorante. Nosotros, como el pueblo de Dios, que conocemos la única verdad absoluta en el mundo, nosotros debemos conocer los principios básicos para compartir de la palabra. Esto te lo vamos a enseñar más adelante. Pero primero reconoce tus limitaciones, una vez más. El hecho de que no estemos leyendo, el hecho de que no estemos orando y no estemos buscando a Dios, eso nos hace ajenos a la verdad. Y el Señor Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre sino por mí. La verdad absoluta está en la palabra de Dios. La verdad incorruptible, la única verdad que no cambia a través de los tiempos, es la que está en la Escritura. Yo te animo a que tomes tiempos de lectura. Yo te animo a que tengas una relación profunda con Dios. Y de esa manera vamos a hacer, la ignorancia va a ser arrancada. Por eso el Señor da una palabra fuerte a través del profeta Oseas en el capítulo 4, verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Otras versiones dicen, mi pueblo fue destruido porque le faltó sabiduría. Mi pueblo fue destruido porque no conoció la verdad. Y el Señor Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Necesitamos revelación de la palabra. Te invito a que te pongas a leer la palabra y de esa manera estés capacitado para salir a compartir de la palabra.